comentaban. Déjenme ajustar algo acá. En mi presentación del día de hoy, espero que sea de utilidad para muchos. Voy a hacer una breve contextualización de lo que significa, de lo que implica la pedagogía hospitalaria. Un poco abordando el tema de los ritmos de aprendizaje y de las distintas formas de abordar o de entender lo que significa la heterocronía y las trayectorias discontinuas de aprendizaje que se nos van a presentar en el aula hospitalaria, pero que también se nos pueden presentar en aulas regulares y que desde la pedagogía hospitalaria nos permitiría comprender de mejor forma cómo gestionarlas y cómo desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje un poco más interesantes, más retadores, tanto para el educador como para los docentes. ¿Qué objetivo perseguiría en este espacio que ustedes me han brindado hoy? Pues un poco relevar los elementos que explican el alcance y naturaleza de la pedagogía hospitalaria, sobre todo para tomar en cuenta trayectorias formativas de nuestros estudiantes y profundizar un poco en la concepción de heterocronía del aprendizaje y las trayectorias de estos como medio para reconocer, para trabajar también la neurodiversidad. Esencialmente, para ello, un poco el itinerario de esta conferencia tomaría en cuenta los siguientes elementos. A partir de cuál es la concepción de pedagogía hospitalaria que estamos manejando desde el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva y contextualizar en general cómo se comprende qué es esto de la pedagogía hospitalaria, porque puede ser quizás algo novedoso para algunos de los presentes. Luego, entender lo hospitalario como un eje transversal que nos va a dar una ubicuidad interesante dentro del sistema educativo, en la totalidad del sistema educativo, y desde esta concepción del hospitalario como eje transversal, el concepto de acogida, que nos ayuda también a entender, a abrazar la diferencia, la diversidad, y cómo desde allí elaborar itinerarios más retadores en el aprendizaje. Obviamente, pasar al tema de la acogida y la neurodiversidad, comprender cómo hasta ahora, por ejemplo, nosotros nos formamos dentro de la noción del cronosistema y casi todos los presentes estoy segura que sus trayectorias de aprendizaje fueron un poco más continuas y aquellos que tuvieron discontinuidades o dificultades se vieron quizás en procesos dificultosos dentro del sistema de enseñanza y cómo esto responde un poco a lo que denominamos dentro del centro la serialización subjetiva, y luego entender un poco entonces de qué va la heterocronía y estas trayectorias discontinuas y cómo podemos hacerlas visibles dentro del sistema educativo, o cómo, por ejemplo, la pedagogía hospitalaria las hace visibles dentro del sistema educativo. En este sentido, bueno, primero contextualizar que al hablar de pedagogía hospitalaria, en un primer momento me estoy refiriendo un poco me estoy refiriendo específicamente a las escuelas y aulas hospitalarias, que serían centros educativos que funcionan dentro de hospitales, y este fue el primer proceso de evolución histórica de la pedagogía hospitalaria. No se hablaba de una pedagogía, sino de una atención educativa del estudiante que se encontraba en situación de enfermedad y tratamiento médico. Estamos hablando de dos vertientes importantes. Por un lado, el desarrollo que se hizo en Francia para estudiantes que estaban confinados dentro de sanatorios mentales, y allí vino toda una línea de desarrollo de la pedagogía terapéutica que posteriormente devino en lo que hoy conocemos como educación especial, pero a su vez también el trabajo educativo que desarrollaron tanto equipos de salud como equipo docente, que se incorpora dentro de los hospitales para atender las necesidades o de una manera más integral al estudiante o al niño que se encontraba hospitalizado. Estamos hablando de que es una tradición educativa que cuenta con más de 100 años de experiencia. Incluso en los Estados Unidos, en Norteamérica, hay datos de que a finales del siglo XIX ya se había dado una primera atención educativa en contexto hospitalario, pero de manera oficial, digamos que en América Latina y el Caribe, la pedagogía hospitalaria comienza a desarrollarse en Argentina, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en 1948, al igual que en Europa. Sin embargo,
Son indistintas las formas en que emerge tanto en Europa como en América Latina. Pareciera que no hubiese una conexión coherente, sino simplemente una realidad que demandaba la presencia de un educador en los espacios de salud. Ahora estamos hablando de más de 1000 aulas hospitalarias en toda América Latina y el Caribe, que tienen distintas dependencias, no todas son de los ministerios de educación correspondientes a cada uno de los países. Hay incluso aulas hospitalarias que son formadas por los mismos centros de salud, otras que provienen de fundaciones privadas, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y algunas de carácter mixto. En general, como bien les explicaba, cuando inició esta modalidad educativa, se desarrolló especialmente en los espacios de hospitalización y de sala-cama, pero luego esto fue trascendiendo en la medida también en que las complejidades médicas fueron avanzando, en la medida en que disminuyeron también los tiempos de hospitalización, y eso hizo que, por ejemplo, y que ahora en la actualidad exista la atención en sala-cama, que es incluso la que a veces tiene menos cantidad de estudiantes en el contexto, pero junto con ella, la atención domiciliaria, que es trabajar con estudiantes que se encuentran en hospitalización dentro de sus casas, que por diversos motivos médicos no pueden salir de sus hogares, y la educación llega hasta el espacio de su hogar, y aulas hospitalarias que están fuera de las instalaciones de pediatría, se encuentran quizás de forma intra o extrahospitalaria o cercanas al hospital, pero estamos hablando de estudiantes que no están hospitalizados, pero sí por una condición de salud, sobre todo de carácter neurológico o psiquiátrico, asisten al aula sin necesidad de estar hospitalizados. Pero su condición no le permite ir a una escuela regular, por lo tanto, se propone la modalidad de atención educativa a través de las aulas hospitalarias, pero no existe la necesidad que este estudiante tenga que estar específicamente hospitalizado. Entonces eso genera 3 submodalidades de atención en este campo, que implica una serie de retos, que es un poco lo que traigo hoy para explicarles. Desde el Centro de Estudios, desde el CELEI, al ver como la naturaleza teórica de lo que significa la pedagogía hospitalaria, entendemos que se trata de un área, de un campo del saber interdisciplinario y sintagmático que incorpora lo pedagógico y lo hospitalario, pero lo hospitalario en un primer momento se entendió solamente como el espacio físico. Por lo tanto, se hablaba de pedagogía hospitalaria haciendo referencia al trabajo educativo que hacía un docente con un estudiante que se encontraba en situación de hospitalización y tratamiento médico. Al término hospitalario no se le dio una mayor trascendencia hasta los estudios que vienen haciendo, por ejemplo, en Colombia, y que también se vienen haciendo en Venezuela, en donde el hospitalario va adquiriendo una nueva profundización. Y estudios también que se desarrollan en España, en los comités de bioética, sobre todo de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, que tiene como uno de sus principios rectores la hospitalidad. Entonces, entender lo hospitalario no solamente como el espacio físico, sino como la acción de acoger, de recibir, de acompañar de manera integral a una persona que está en una gran situación de vulnerabilidad, empieza a introducirse también como concepto y enriquecer este sustantivo que forma parte del sintagma pedagogía hospitalaria. Desde esta perspectiva, un poco desde el CELEI vamos a considerar a la pedagogía hospitalaria como una interdisciplina cuyos conceptos vertebradores, que serían lo pedagógico y lo hospitalario, son sustantivos de una acción que se enfoca en el desarrollo armónico en claves de alteridad de las múltiples singularidades, identidades asignadas especialmente por situaciones de enfermedad, tratamiento médico, disminución de la salud, la cual va a intersectar distintos proyectos de conocimiento que se asocian a campos disciplinares diversos. La pedagogía hospitalaria, para poder desarrollarse, necesita el concurso de la medicina, la antropología, la psicología, la psicopedagogía, la pedagogía general, la bioética, entre otros, los derechos humanos mismos. Y a partir de esto va generando un campo del saber que es muy dinámico, que va avanzando en la medida que también estas
áreas vertebradoras van avanzando y que a su vez desde su práctica alimenta, desborda lo que estas disciplinas plantean en relación a la atención integral de la persona. Por lo tanto, va siendo productora de nuevos saberes que se van relevando y que pretenden relevarse fuera de estas violencias epistémicas a las cuales ha sido sometido porque no se comprende muy bien lo que significa la pedagogía hospitalaria ni su ubicuidad dentro del sistema educativo. Por lo tanto, para ella poder validarse tuvo que incardinarse dentro de la educación especial y dentro de la pedagogía social, aunque ella tiene una naturaleza propia, indistinta o diversa a lo que plantea la educación especial y a lo que plantea la pedagogía social. Por lo tanto, cuando hablamos de pedagogía hospitalaria, estamos hablando de un campo del saber que va a conjugar a la salud y a la educación, pero si nos ponemos a ver en nuestra cotidianidad y cuando vemos los sistemas regulares de enseñanza, el sistema regular de enseñanza también debe conjugar salud y educación, solo que siguen existiendo dentro de nuestro sistema regular una cantidad de temas tabú que no se tratan dentro del aula y que hacen que, que la realidad de estos estudiantes, que es tan compleja, termine siendo invisible este sistema. Y de ahí viene la importancia de comprender la noción del cronosistema y la noción de heterocronías o de trayectorias discontinuas de aprendizaje, importantes para poder abordar la diversidad y la neurodiversidad. Si no manejamos estos conceptos, quizás se nos va a hacer muy difícil en una escuela regular atender, desarrollar, estimular, acompañar el desarrollo de las habilidades y las potencialidades de nuestros estudiantes, más allá de sus condiciones, de sus condiciones de salud o de sus trastornos de neurodesarrollo. En este sentido, estamos hablando que la pedagogía hospitalaria se constituye en una modalidad propia. La consideramos una pedagogía de lo menor, y es una pedagogía de lo menor porque escapa a estas grandes narrativas que se definen dentro de la educación o de la enseñanza tradicional. Se va a presentar entonces como una manera de comprender el espacio escolar distinto a lo que estamos acostumbrados. Es una pedagogía del presente, y desde este punto de vista, y reafirmando lo que dije anteriormente, aparece como una contraenunciación de los grandes valores de los que nos habla la educación del siglo pasado y que pretendemos transformar en este nuevo siglo, pero que nos sigue costando porque somos hijos de una tradición educativa que en general busca homogenizar, serializar, estandarizar y definir categorías de ser que termina dejando fuera a aquellos estudiantes que no forman parte de la norma, y entramos en estas dicotomías entre lo normal, lo anormal, lo típico, lo atípico, sano, enfermo, que terminan por reducir el potencial creativo de nuestros estudiantes. Por esa razón, la pedagogía hospitalaria, siendo una pedagogía del presente, también se nos manifiesta como una pedagogía del encuentro, que va a aportar aspectos importantes para comprender las condiciones culturales que colonizan la subjetividad y desvirtúan a la naturaleza humana, saltando de una visión categorial de las personas a una visión más relacional. Yo estoy segura que las personas que se encuentran hoy aquí convocadas a este Congreso de Neurociencia, de Neurodiversidad y de Psicología y Educación, comprenden muy bien a lo que me refiero. ¿Por qué? Porque desde el sistema educativo en general, cuando un estudiante sale fuera de la norma, parece que el docente pierde la capacidad de hacer una atención que responda realmente a sus potencialidades y a sus necesidades, sin que el centro sea la necesidad, y se van categorizando como que este estudiante no puede, no sirve, no entra, no lee, no entiende, no comprende, dejando de lado todo un mundo de posibilidades para comprender estas realidades que son distintas, ¿no? Entonces, en vez de relacionarnos para entender las diferencias, terminamos categorizando para definir a estudiantes de primera categoría y estudiantes de segunda categoría. Cuesta muchísimo que se rompa con estos criterios dicotómicos basados en la deficiencia, basados en la deficiencia biomédica que se establece a partir de
los diagnósticos asociados a trastornos del neurodesarrollo y el hecho de comprender la inclusión desde una visión mucho más flexible que es capaz de leer trayectorias distintas de aprendizaje. Por lo tanto, la pedagogía hospitalaria se nos presenta también como una tarea crítica, porque desde la práctica nos ayuda a salir de esta ontología de totalidad para pasar a una ontología que nos presenta y nos habla de que la realidad finalmente es multiplicidad y es diversidad. Entonces no tenemos un ser único y perfecto, y aquel ser que no entra en esta categoría termina siendo invisibilizado en la realidad práctica, sino que tenemos la realidad de que el mundo es diverso, es distinto, y necesitamos relacionarnos desde otras miradas, desde otras perspectivas, ¿no? Desde este punto de vista, y partiendo como de estas premisas, la pedagogía hospitalaria nos presenta entonces este concepto de hospitalidad que termina y que debería ser transversal en el sistema educativo en general. ¿Por qué? Porque la hospitalidad nos habla también de que en la naturaleza humana todos, cada uno de nosotros los que estamos aquí presentes hoy, estamos expuestos a la discapacidad, a la enfermedad, a la muerte. Por lo tanto, no hay categorías de seres superiores e inferiores, sino que finalmente todos desde nuestra fragilidad podemos aportar en mayor o menor medida el desarrollo de nuestras potencialidades. Finalmente, esta realidad de fragilidad nos permite asumir que todos tenemos la tarea de transformarnos, de transformar nuestra realidad, de relacionarnos desde una mirada que no cosifica al otro y lo convierte en un ayepto de investigación, el raro, el diferente, al que yo tengo que abordar y al que voy a conocer para poder ayudarle, sino que al final todos encerramos dentro de nosotros singularidades, rarezas, diferencias que hacen que la realidad sea mucho más rica y que debería ayudarnos a hacerla más vivible de una manera más humana. Y esto implica entonces que el concepto de hospitalidad dentro del campo educativo nos llama a la acogida, a cristalizar la pluralidad de los abordajes que pueden existir frente a la singularidad y a plantearnos retos en ese proceso de acoger y valorar las diferencias de los otros, ayudándonos entonces en este proceso de construcción subjetiva e intersubjetiva, en donde entendemos, por lo tanto, que la neurodiversidad es una realidad, que la potencialidad y la capacidad plástica de nuestro cerebro para ir modificando nuestras propias estructuras cognitivas es una posibilidad real que el docente en sus manos tiene la capacidad de mediar ricos espacios de aprendizaje para estas modificabilidades estructurales cognitivas, como lo plantea Feuerstein, para crear entonces nichos y no estemos como desde esta teoría de la evolución que nos plantea Darwin, la supervivencia del más fuerte, sino la capacidad de que adaptemos el ambiente a la persona y no sea la persona la que tenga la tarea exclusiva de lograr adaptarse al ambiente para poder sobrevivir, ¿no? Y esto implica entonces manejar otros criterios acerca de la calidad de vida y demás. Aquí por esto, bueno, les traigo un breve concepto de acogida, una definición, la definición que nos presenta Torralba de acogida, que es un bioeticista español que ha trabajado muy bien el tema de la hospitalidad, por ejemplo, y al incardinar el término de acogida al de hospitalidad y por lo tanto trascender este concepto de la pedagogía hospitalaria más allá del espacio físico, cito, la acogida no produce el huésped, pero sí configura su identidad. El encuentro con el otro altera significativamente tanto la identidad del anfitrión como la del huésped. A través del diálogo, los dos actores se conforman mutuamente y se alteran significativamente. La identidad personal no es un todo monolítico y ajeno a las eventualidades de la historia, sino que se trata de una construcción circunstancial que se edifica en el tiempo y en la interacción con los otros. Y en esto tiene un gran papel, si llevamos esta definición de acogida a los espacios educativos, tiene un papel preponderante el docente y su capacidad de mediación. Cuando lo vemos y cuando vemos la importancia de este concepto de acogida al plantearnos
El de neurodiversidad, un poco, aquí podemos observar que el neurodesarrollo también es un proceso cuyo correlato evolutivo es la adaptación al medio y la contribución mediante pautas conductuales para el mantenimiento de una tasa reproductiva capaz de sostener la supervivencia de la especie. Eso es en general. Pero el éxito de la vida también depende de la modificación del entorno, no solo de que el individuo se adapte, sino que también el entorno abra espacios para que se ajusten a las necesidades de los cerebros únicos que vamos a tener en nuestros espacios educativos. Por lo tanto, crear nichos también representa un proceso por el que el organismo va a alterar a su propio entorno o al de otras especies para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Y en la educación, la única forma de crear nichos es a partir de esta capacidad de acogida de la diferencia que tiene el docente, en donde y aquí pongo el protagonismo esencial en el educador, porque quizás el sistema educativo en general aún no lo comprende, pero si el docente es capaz de asumir que a partir de él como mediador es posible generar adaptaciones del ambiente que permitan disparar y desarrollar las potencialidades de nuestros estudiantes, entonces podemos ir transformando de a poco estas realidades de exclusión y estos dispositivos de poder que terminan categorizando a nuestros estudiantes y definiéndolos como especiales, como raros, sin que tengan la posibilidad de desarrollar todo su potencial dentro del espacio social y dentro del espacio educativo. Esto nos lleva a pensar en una ontología de la multiplicidad, que tanto en el plano pedagógico como en el plano existencial nos va a pedir que rompamos con ciertos esquemas. El primer esquema con el que debemos romper, si queremos gestionar de verdad aulas neurodiversas, inclusivas, y que además sean alterativas del orden establecido, es romper con este esquema de serialización subjetiva del cual nosotros también somos productos y de la educación de la cual formamos parte, en donde se establecen estándares únicos para determinar niveles, coeficientes y formas de comprender, por ejemplo, la inteligencia, y en el plano existencial, reconocer e ir desarrollando vías para que también nuestros estudiantes, que incluso pueden tener trastornos graves del neurodesarrollo, puedan ir reconociendo la singularidad de su propia experiencia y de su propia existencia. Esto es sumamente retador, pero considero que desde la pedagogía hospitalaria, desde la gestión del aula hospitalaria, se va logrando, por la dinámica propia de esta modalidad educativa, estos elementos que permiten escapar de estas ontologías de la totalidad del ser único para pasar a pensar en una ontología de la multiplicidad, de la diversidad, de la singularidad. En este sentido, vamos a hablar entonces que la totalidad no es una, sino que se plantea en el marco de las múltiples singularidades, donde cada uno de nosotros juega un papel importante, y las múltiples singularidades implican múltiples ritmos, distintas trayectorias, distintos proyectos. Entonces, es necesario romper con esta visión cronosistémica en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que el sistema nos establece teóricamente unas trayectorias muy definidas por etapas, por niveles, por grados académicos, por edades, en las cuales los estudiantes deben o no desarrollar ciertos aprendizajes, para pasar a entender diversas cronologías de aprendizaje, heterocronías, en donde el sujeto no es un objeto de totalización, sino que él debe, además, entrar dentro del sistema educativo desde la perspectiva en la que se respetan sus ritmos, sus trayectorias, sus proyectos, y en todo caso, si él no los conoce, ayudar a descubrirlos, ¿no? Desde este punto de vista, hablaríamos que entonces la noción cronosistémica en la cual nosotros nos hemos educado probablemente, incluye una forma única de concebir el desarrollo de los aprendizajes. Existe también como una tiranía en la psicología evolutiva, como que el estudiante es capaz de lograr esto en esta etapa, o el niño, y solo puede lograr un nivel mayor de abstracción o de desarrollo de profundización del desarrollo de sus psicofunciones en la medida que avanza en edad.
pero esto también determina a qué edad debemos haber cumplido el primero básico y a qué edad se supone debimos habernos graduado, por ejemplo. Por lo tanto, presenta una concepción de aprendizaje monocrónico donde todos aprenden lo mismo en el mismo momento, con las mismas estrategias de mediación para todos. Por lo tanto, esta noción cronosistémica del aprendizaje va a desconocer la complejidad de la realidad de los educandos, pero no solamente la complejidad de la realidad de los educandos, sino la complejidad de la vida, que es lo que ha hecho que hasta los momentos como que la escuela siempre esté por un lado y la vida esté por otro, y cuando salimos de la escuela nos conseguimos que mucho de lo que aprendimos quizás no nos funciona en muchas cosas, que ocurre no solamente en la educación básica y media, sino también en la educación superior. Entonces, el desconocer estas complejidades y no comenzar a trabajar desde esta noción compleja de la realidad hace que finalmente no tengamos aprendizajes tan significativos para la vida, que es lo más importante, sobre todo cuando se presentan situaciones de vulnerabilidad. Y si nosotros observamos o recordamos un poco algunas de las láminas anteriores, nos damos cuenta que finalmente todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a la fragilidad, a la vulnerabilidad, a la muerte, a la enfermedad. Por lo tanto, siempre es importante que cualquiera de nuestros aprendizajes, de nuestros momentos, sean especialmente significativos, aunque dentro de la visión cronosistémica acerca de lo que se debe o no aprender, muchos de los elementos por aprender parezcan irrelevantes y superfluos. Y eso lo podemos ver más adelante. Por lo tanto, esta noción cronosistémica también va a cumplir esta función más bien homogenizadora de serialización, de estandarización de los sujetos, y por lo tanto no va a comprender cuando un estudiante tenga trayectorias escolares discontinuas. ¿Cuál es la realidad de un estudiante en situación de enfermedad? Y si alguno de ustedes en su vida ha sufrido una enfermedad crónica, sabe que el que enfrenta una enfermedad crónica o un trastorno del neurodesarrollo o bien una enfermedad rara o poco frecuente, no va a poder tener los mismos ritmos que sus compañeros de clase, va a tener que estarse sometiendo a tratamientos médicos, a una serie de exámenes, y un poco también su cuerpo tiene que estar respondiendo constantemente a la interacción con los medicamentos, con las rehabilitaciones, con las terapias. Esto va a impedir que el estudiante pueda mantenerse de una manera lógica para el sistema dentro de los itinerarios que establece la institución educativa. ¿Qué ocurre entonces con nuestros estudiantes con estas realidades? Salen del sistema y terminan por quedar invisibilizados porque estas trayectorias son imposibles de ajustar a una visión educativa que es tan monolítica, tan monocrónica, donde hay como estándares unificados y el que no entra allí pues simplemente no cabe. Aunque suene redundante, quien no es capaz de adaptar su trayectoria, su realidad compleja a esta noción cronosistémica, simplemente no puede estar dentro de ese espacio. Y es lo que ocurre con nuestros estudiantes, y es lo que ha venido ocurriendo con muchos estudiantes en situación de enfermedad. La pedagogía hospitalaria no está tan ampliamente difundida y su modalidad no está tan ampliamente conocida dentro de los sistemas educativos. De hecho, todavía hoy muchas personas no saben que sus hijos, aunque estén en situación de enfermedad, aunque estén hospitalizados, aunque estén en su casa, en convalecencia, recuperándose o en remisión de una enfermedad crónica, no saben que tienen derecho a la educación, y tampoco han ponderado la importancia que tiene la educación durante estos periodos de tan alta vulnerabilidad. Entonces, muchos estudiantes, y es un porcentaje alto, termina saliendo de los sistemas educativos, a menos que por casualidad en el hospital en donde coincidió su hospitalización exista una aula hospitalaria y esa aula hospitalaria tenga la capacidad administrativa de recibirlo como estudiante. Y desde la pedagogía hospitalaria, obviamente, esta modalidad educativa que termina desde esta noción de hospitalidad transversalizando el sistema educativo, permite hacer visible esta trayectoria escolar que es discontinua y esta trayectoria de aprendizaje que es disímil a la de cualquier otro estudiante, porque va a aterrizar y adaptar la realidad para que el estudiante sea capaz de incorporarse, de participar y de ser un sujeto activo dentro de su proceso educativo. Entonces, ya la modalidad en sí misma establece un foco de la mirada
diverso, en donde ya no es el estudiante el que tiene que adaptarse al ambiente, sino que el ambiente se ajusta a su realidad, comprende su trayectoria, lo acoge, lo recibe, lo comprende y comienza con él un itinerario de aprendizaje adaptado que además va a buscar desarrollar su máximo potencial. ¿Qué consecuencias trae entonces esta visión cronosistémica? Y un poco es lo que les acabo de comentar. En el caso de los estudiantes en situación de enfermedad, con trastorno del neurodesarrollo, por enfermedades raras o poco frecuentes, estamos hablando de fracasos escolares, pero estamos hablando de fracasos escolares no porque el estudiante no tenga la capacidad de desarrollar un itinerario distinto y una trayectoria distinta que le permita conseguir éxito, sino que su realidad, al no adaptarse a la escuela, al no entrar en esa categoría de ser que se ajusta al entorno, pues termina por hacerlo ininteligible dentro de la realidad educativa y por lo tanto al sistema educativo no entender y haber esta disonancia entre la realidad del estudiante y lo que el sistema le puede ofrecer, pues simplemente este estudiante sale, fracasa escolarmente, no porque él quiera fracasar, sino porque el sistema no le da la oportunidad. Eso implica entonces procesos de deserción, llevar a cuesta el estigma de la exclusión, en Venezuela, por ejemplo, en nuestros procesos formativos, sobre todo cuando estábamos en los módulos que hablaban del estudiante como un sujeto de derecho, muchas escuelas, al no comprender esta realidad y las complejidades asociadas a las enfermedades o a las condiciones de salud, le decían a los papás, mire, usted tiene que buscar una escuela para un niño enfermo porque en esta escuela no se puede. Categorizando además al estudiante y haciéndolo, llevándolo como a un estatus en donde se comprende su realidad solo a partir de su enfermedad. Porque no le decían, tiene que buscar una escuela para estudiantes con o en situación de enfermedad, sino una escuela para estudiantes enfermos, porque es que él, por el hecho de tener enfermedad, dejó de ser una persona inteligible en nuestro sistema, nosotros no lo entendemos, no lo podemos tener aquí. Entonces, ¿qué implica esto también para las instituciones educativas? Un anquilosamiento, un detenerse en el tiempo sin comprender las dinámicas complejas del mundo y que estas realidades son parte de la vida y que si no termino de entenderlas, asimilarlas, comprenderlas, no voy a, como institución, a ser capaz de responder a lo que nuestros estudiantes o la realidad misma demanda. Si nosotros observamos los perfiles de salud de cada uno de los países, debido a nuestras costumbres, a nuestras culturas, a nuestras realidades, vamos a tener situaciones complejas asociadas a la salud pública que van a determinar la realidad incluso dentro de nuestras escuelas regulares. Por ejemplo, si yo me voy a Venezuela, el embarazo adolescente se considera, temprano y adolescente se considera un problema de salud pública que va cada vez en aumento. Si me vengo a Chile, las situaciones asociadas a la depresión, al intento de suicidio y a patologías de orden psiquiátrico es el perfil predominante dentro de la sociedad chilena. ¿Qué ocurre entonces? Que eso va a determinar y tiene que marcar una pauta importante para que la institución educativa comprenda esta realidad y sea capaz de integrarla para responder entonces a las trayectorias discontinuas que estos estudiantes van a ir enfrentando. De manera tal que no tengan que desertar del sistema, que no tengan que sufrir ausentismo y que se entienda entonces que los procesos educativos no deben responder a una visión única y monolítica del proceso. Desde este punto de vista, si vemos entonces la concepción de heterocronía en los aprendizajes y la pedagogía hospitalaria, estamos hablando que a diferencia de las escuelas regulares, en las aulas hospitalarias tenemos aulas multigrado y multinivel, tenemos múltiples condiciones de salud incluso, es decir, hay aulas hospitalarias en donde voy a tener estudiantes no solamente con enfermedades crónicas, sino también con enfermedades raras, poco frecuentes que inciden también en el área del neurodesarrollo, y también voy a tener estudiantes con condiciones psiquiátricas. Y dentro o sea, estamos hablando de más de 3.000 enfermedades crónicas definidas en el CIE-10, y por lo tanto, distintas consecuencias, visiones, experiencias
que se singularizan en esa persona, en ese estudiante que está padeciendo la enfermedad. Entonces, eso va a abrirnos un espacio de múltiples perspectivas y un docente tiene que ser capaz de recopilar todo eso, toda esa realidad para poder acompañar a los estudiantes de manera individual y de manera grupal en estos procesos. Por lo tanto, desde el desarrollo de la pedagogía hospitalaria se movilizan ambientes de aprendizaje que son complejos, que son demandantes, que se asignan por experiencias límites, en donde tenemos que manejarnos con el duelo, con la muerte, con la pérdida en algunas ocasiones de habilidades sensoriales e instrumentales, y el estudiante debe saber mediarlas para, a partir de estas dificultades, hacer una reorganización de la experiencia subjetiva para proyectar y para desarrollar incluso proyectos de vida que le den sentido a la persona más allá de las experiencias límite que está enfrentando. Hablando no solo del estudiante, también de su familia, de su papá, de su mamá, que terminan también estando en un estado constante de duelo frente al hijo que ellos tenían en su ideal, al que no esperaba que sufriera una enfermedad y que de golpe sufre una enfermedad, y eso también implica todo un cambio en la dinámica familiar, en la dinámica escolar, en la dinámica personal de los estudiantes. Por lo tanto, la pedagogía hospitalaria, por encontrarse en estos espacios tan demandantes, va a encauzar estas trayectorias escolares que terminan siendo invisibles para el sistema tradicional de enseñanza. ¿Y qué implicaciones se tendrían si no somos capaces de encauzar? Y aquí tomo a Terigui, 2010, una argentina que introduce todo este tema de vital importancia acerca de las trayectorias de aprendizaje, y es que se invisibilizan a los estudiantes con enfermedades crónicas, se vuelven invisibles al sistema escolar, no se comprende su realidad, por lo tanto, forman parte de las estadísticas de deserción, se establecen unas relaciones de baja intensidad con el sistema escolar porque finalmente ese sistema escolar no es capaz de comprenderme, no es capaz de entenderme, no es capaz de ofrecerme un aprendizaje significativo y sí, significativo a mi propia experiencia singular, por lo tanto esto me va a llevar al ausentismo y posteriormente a la deserción y a lo que en educación se denomina esta sobreedad. Y aquí leo a Ricardo Vaquero citado por Terigui: la sobreedad es una enfermedad que se contrae solamente en la escuela, porque en ningún otro lugar se tiene sobreedad, porque en la escuela hay una expectativa respecto a la edad, que es una expectativa razonable porque así se estructuró la escuela. Entonces, por ejemplo, un estudiante que se le diagnosticó un cáncer a los 5 años y tarda 5 años en recuperarse de la enfermedad y nunca fue acompañado educativamente, va a tener 10 años y su nivel académico va a ser el de un niño de preescolar. Ese niño de 10 años que tiene una sobreedad para entrar al preescolar no va a querer entrar a estudiar con niños de preescolar, a menos que el ambiente de aprendizaje le permita el sentirse cómodo para comenzar y para desarrollar una trayectoria que se ajuste a su ritmo. Y la idea hubiese sido no dejarlo durante ese tiempo, pero les aseguro, al menos en mi país, que es mucha la realidad de estudiantes que simplemente quedan fuera del sistema, porque no en todos los países está institucionalizada de manera, desde el Ministerio de Educación, lo que es la pedagogía hospitalaria, y tampoco se reconocen los aprendizajes y los desarrollos que tienen los estudiantes dentro de estos espacios. En general, en casi toda América Latina hay un reconocimiento, hay validación de aprendizaje, hay promoción escolar, pero no en todos. Y esto implica para los estudiantes bajos logros en sus aprendizajes, que lógicamente se lesione su autoestima, que sientan que no tienen capacidad, y esto también tiene que ver con estas necesidades trascendentes que tenemos todos los seres humanos de reconocimiento, de tener nuestro espacio propio, de tener la posibilidad de desarrollarnos más allá de las condiciones que nos puede imponer el ambiente. Por lo tanto, debemos tratar de superar estas trayectorias no encausadas, y en pedagogía hospitalaria se va logrando desde cierta manera. ¿Por qué? Porque al atender al estudiante en el momento que sufre una enfermedad crónica o tiene que estar hospitalizado,
de manera domiciliaria o es diagnosticado con una enfermedad psiquiátrica que no le permite por los momentos ir a una escuela regular, su propia trayectoria de aprendizaje se hace visible. Hay una escuela, hay una entidad que reconoce que existe esta discontinuidad y por lo tanto un estudiante que va a poseer ritmos diversos, incluso impuestos por el propio tratamiento médico. Por lo tanto, a este estudiante se le conoce, se registra su proceso, se acompaña en su proceso y ya esto, al menos dentro de la modalidad de pedagogía hospitalaria, le permite tener una visibilidad. No necesariamente el hecho de que tenga esta visibilidad dentro de la modalidad de pedagogía hospitalaria hace que la tenga dentro del sistema regular de enseñanza, pero tiene muchas más probabilidades de volver a incorporarse al sistema si lo quisiera. Y al acompañar desde esta perspectiva de acogida todos estos aspectos que antes había mencionado que inciden en estas trayectorias no encausadas, se salvan. ¿Por qué? Porque parece mentira cuando estoy en una situación de vulnerabilidad y me ofrecen algo que me reconecta con mi cotidianidad, que me reconecta con los retos, que me reconecta con aquello que en algún momento el médico me dice que no puedo, porque pueden haber diagnósticos adversos con respecto a mis habilidades sensoriales y cognitivas. Cuando aparece esto, pues empiezo a tener una relación de alta intensidad con la escuela, en donde me siento comprometido con mis propios procesos de aprendizaje, en donde hay una noción de presencialidad también distinta, en donde además los grados escolares y los niveles escolares se difuminan, porque estamos hablando de estas aulas multinivel, y podemos tener ubicados administrativamente un estudiante en cuarto básico, pero sabemos que finalmente su nivel hasta los momentos está en preescolar, pero él no se siente fuera del grupo, ni se siente fuera de onda con sus compañeros, porque es un espacio multinivel, multigrado, en donde cada uno va avanzando a su propia medida, a su propio ritmo, y asumiendo su propia potencialidad. Por lo tanto, se va gestionando también la evaluación, no desde esta estandarización de qué es lo que todos sabemos, debemos saber, interpretar, leer a cierta edad, o de lo que debemos entender al relacionar las matemáticas, sino que se va haciendo una evaluación ajustada a su singularidad. Esto implica para el docente una mediación por ejemplo, una de las teorías interesantes que encuentro para estos procesos de mediación es la modificabilidad estructural cognitiva de Feuerstein, en donde los tres criterios principales, la reciprocidad, la trascendencia y el significado, se hace indispensable. ¿Por qué? Porque debemos trabajar con planificaciones flexibles que permitan gestionar curricularmente de mejor forma los aprendizajes significativos de los estudiantes. Y hasta ahora en la experiencia como docente, esta forma de trabajo basado en proyectos me ha permitido poder desarrollar, plantear itinerarios de aprendizaje que respetan las trayectorias discontinuas de cada uno de mis estudiantes, en donde puedo tener estudiantes derivados de psiquiatría, de neurología o con enfermedades crónicas, enmarcados en un proyecto de aprendizaje, y cada cual va desarrollando a su ritmo las distintas habilidades, sobre todo porque como que el foco principal es combinar esta gestión curricular con herramientas para aprender a aprender, para mejorar nuestras psicofunciones, para hacernos más conscientes de nuestra realidad, para darle significado, para motivar el aprendizaje. Entonces, la estrategia o la planificación basada en proyectos nos permite partir también de los intereses de los estudiantes, y de esos intereses empezar a hacer como estas singularizaciones que necesitamos. Aquí digamos que el docente se presenta como un artista capaz de encauzar las distintas miradas y formas de entender la realidad, ¿no? Que se me colgó. Ya. Entonces, yo les voy a comentar un poco, por ejemplo, en la actualidad, estoy desarrollando con mis estudiantes un proyecto de aprendizaje en donde todos decidimos convertirnos en detectives. ¿Por qué? Porque en un curso en donde tengo estudiantes derivados de psiquiatría, de neurología
y con enfermedades crónicas, algunos con cardiopatías, con problemas respiratorios, que pues, unos más neurotípicos, otros a causa incluso de la enfermedad crónica, con consecuencias visibles en el desarrollo de sus psicofunciones. Como que este grupo tan heterogéneo de estudiantes, que además están ubicados en niveles distintos, estudiantes de cuarto básico, de octavo, de sexto, y otros que están ubicados en estos mismos grados académicos, pero cuyo nivel y cuyo como habilidades están más asociadas a la educación parvularia, presentan como unos temas de interés. ¿Qué fue lo que ocurrió? Consultamos. ¿Qué queremos aprender? Y algunos de los estudiantes, el más neurotípico, dice, bueno, yo quiero aprender sobre los dinosaurios porque me encantan los dinosaurios. Otras chicas que tienen la misma edad, pero no están en los mismos niveles académicos, una está en octavo, aunque su nivel y los contenidos que está manejando son de una niña de cuarto básico, otra chica está en sexto y su nivel y edad está con un poco ajustada como al sexto básico, y ellas dicen, no, ya nosotros no queremos aprender los dinosaurios, sino más bien del cuerpo humano. Y tenemos estudiantes de psiquiatría que tiene un pensamiento interesante, bastante creativo, le gustan cosas muy distintas a las que le gustan a los otros estudiantes y quiere aprender de casas embrujadas porque su sueño es ser arquitecto. Entonces, conjugar como los distintos intereses en un solo proyecto de aprendizaje comenzó a ser un reto para mí, para otro estudiante de práctica profesional, y decidimos plantear un proyecto de búsqueda del tesoro, de detectives, de exploradores de la historia, para generar un solo tema y vincular dentro de ese tema el interés de trabajar con los dinosaurios, el interés de trabajar con el cuerpo humano, porque una de las chicas que quiere trabajar con el cuerpo humano lo quiere hacer porque su sueño es ser patóloga o médico forense. Y otra de las niñas, su sueño, no presentó tanto su sueño, sino su necesidad de conocer mejor el funcionamiento de su cuerpo, de su corazón, de sus riñones, de sus órganos internos. Entonces, ¿cómo unir todos estos intereses en un solo proyecto que vaya respetando y vaya valorando lo que todos estos estudiantes quieren aprender? Entonces, presentamos todo esto generando la posibilidad de que podamos estudiar el cuerpo humano y también podamos estudiar a los dinosaurios, pero desde la visión de los fósiles y de las momias antiguas. Por lo tanto, planteamos un proyecto de aprendizaje que además se está desarrollando con presencialidad virtual, porque estamos en época de pandemia, no podemos estar interactuando directamente en los hogares. En general, casi todos estos estudiantes son estudiantes que se atienden en domicilio y que no tienen interacción con sus compañeros. Y en el marco de la pandemia, gracias a que tenemos que conectarnos por vía Zoom, se ha planteado clases grupales y clases individuales, y ha sido la mayor riqueza para los estudiantes, para muchos estudiantes que se han visto aislados en sus hogares por mucho tiempo sin tener compañeros de clases reales, porque la única interacción que tienen es con su docente que va a su casa a trabajar con ellos porque están encerrados en una burbuja, porque están inmunosuprimidos, porque no pueden exponerse, ni siquiera si no estuviéramos en pandemia, a los ambientes abiertos. La oportunidad, dentro de las dificultades que presenta estar en esta realidad del COVID, nos permitió entonces plantear clases grupales en donde se conocieran, interactuaran como grupo, más allá de las diferentes edades, niveles educativos, y poder entonces vamos a conocer qué son estos de los fósiles, vamos a indagar entre una momia y un dinosaurio, vamos a hacer que desaparezcan y luego aparezcan en una casa embrujada en Europa, y con este proyecto de aprendizaje vamos a ser capaces de trabajar una serie de habilidades en relación a cómo me enfrento a distintos retos, acertijos, maneras de comprender, por ejemplo, el genoma humano, habilidades que debe poseer un médico forense para explorar el cuerpo humano por dentro, saber
la diferencia entre un animal y una persona y sus órganos internos, y que cada clase se plantee como una posibilidad de reto para los estudiantes. Esto nos permitió plantear un itinerario heterocrónico, en donde cada uno de los estudiantes, según su nivel, va teniendo también distintos retos que van ayudándolo a avanzar en las priorizaciones curriculares también que se establecen desde el Ministerio de Educación, pero sin escapar de los intereses que ellos plantean, de aquellos que les parece interesante conocer o profundizar. Esto nos ha permitido introducir mayores niveles de motivación, de vinculación con el propio proyecto de vida, porque uno de ellos quiere entender mejor cómo funciona su cuerpo, cómo funciona el cuerpo humano. Otro de los chicos le fascina la cultura general y todavía quiere ser un youtuber, entonces está aprendiendo de algún modo a manejarse. Permítame un momento que debo conectar mi computador, porque creo que se va a desconectar. Continuando con lo que le comentaba, y otra de las estudiantes sueña con ser arquitecta y le fascinan las casas embrujadas. Entonces, en el proceso hemos desarrollado, por ejemplo, que ella sea capaz de meterse en laberintos, de desarrollar planos. Hemos hecho visitas virtuales a museos para conocer los restos fósiles del tiranosaurio Rex. Hemos analizado imágenes de distintas momias para que ellos puedan. Esto nos ha permitido también plantear distintas herramientas para el aprender a pensar o aprender a aprender. Continúo por acá. Una de ellas, por ejemplo, que estamos utilizando, lo que nos presenta Eduardo de Bono, los 6 sombreros para pensar, y en cada uno de los momentos de clase, respetando la motivación de cada uno de ellos, nos vamos colocando distintos sombreros, los fabricaron en clase, con distintos colores, en donde, por ejemplo, vemos la fotografía del tiranosaurio Rex y con el sombrero amarillo tratamos de comprender o mirar esta imagen y lo que nos suscita el tiranosaurio Rex desde una mirada positiva, o como el abogado del diablo con un sombrero negro, entendiendo por qué puede ser muy malo que todavía existieran los dinosaurios en la actualidad, o con el sombrero rojo que nos invita a pensar en nuestras emociones, en si nos produce miedo, si nos produce rabia, si nos produce asco. En nuestro sombrero verde, imaginándonos cómo sería el mundo si efectivamente el tiranosaurio Rex estuviera todavía en nuestra época conviviendo con nosotros entre los edificios. Y de esta forma, por un lado, descubrimos con cuál tipo de pensamiento se conecta cada uno de nuestros estudiantes, y hay algunos que efectivamente se conectan más con el pensamiento asociado a las emociones y los sentimientos, hay otros que se conectan más con este pensamiento más objetivo y solamente ofrecen datos y indican, bueno, al ver los huesos o al explorar esta momia que conocimos en el antiguo Egipto, nos damos cuenta que tiene estas características, pero no me suscita ningún tipo de temor, lo puedo ver de una manera objetiva, y de esta manera vamos introduciendo también herramientas que dentro de la mediación que nos plantea también la modificabilidad estructural cognitiva nos ayuda a que los estudiantes puedan explorar sus propias habilidades, potencialidades, sentimientos, temores, generar una serie de habilidades instrumentales para la vida, más allá de las diferentes edades, de los diferentes intereses, incluso de los proyectos de vida particulares. Algunas observaciones que podemos dar en relación a esta experiencia que hemos desarrollado. Primero, creo que nos ha permitido proponer ambientes de aprendizaje que son más retadores y motivadores para nuestros estudiantes, en donde no establecemos, vamos a ver lenguaje y nos toca, no sé, mirar los tipos de fuentes de información, sino que aplicamos dentro del mismo proceso de desarrollo de la clase la activación de distintas fuentes de información, por ejemplo,
motivándolos a que sepan cómo investigar, cómo buscar en Google, cómo discriminar distintas fuentes informativas. Vamos respetando los distintos intereses y ritmos, porque